Yo puedo garantizar 100% que no tengo ningún audio con él, porque nunca hablé por teléfono. Yo jamás fui amigo del señor Inostroza, Yo puedo garantizar 100% que no tengo ningún audio con él porque nunca hablé por teléfono. Evidentemente que existe corrupción, ¿no? Los audios estos de los llamados cuellos blancos lo han demostrado, pero la corrupción yo puedo asegurar también que no es generalizada en el Poder Judicial. Buenas noches y bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hemos comenzado con algunas grabaciones de declaraciones formuladas aquí en RPP por el actual presidente del Poder Judicial, doctor José Luis Lecaros, a propósito de su no relación con el ex juez César Inostroza. Para comentar este hecho y otros hechos de la jornada y tomar el pulso a la situación electoral, hemos invitado a dos personalidades que han venido gravitando desde perspectivas diferentes durante las últimas semanas. Por una parte, el doctor Walter Albán, profesor de Derecho de la Universidad Católica, ex defensor del pueblo y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Proética. Junto a él, el economista Joaquín Rey, de otra generación, más joven, que ha hecho estudios de políticas públicas en los Estados Unidos y que anima el periodismo peruano durante los últimos meses o semanas, creo, como editor multimedia del diario Perú 21, cargo para el cual ha hecho entrevistas a numerosos candidatos buscando hallar nuevos ángulos para que los electores sepamos qué posibilidades de voto informado tenemos el 26 de enero. Quiero comenzar preguntándoles a ambos el significado de este audio en el que el señor Lecaros dice no haber mantenido conversaciones con el señor César Inostroza, lo que sabemos ahora que no es exacto. Esto ha dado lugar a reacciones frente a este hecho que lamentablemente corresponden demasiado con las fronteras políticas. Quienes están de una manera u otra asociadas a la vieja mayoría parlamentaria del Congreso disuelto, dicen que es una manipulación de quien está usando audios para deshacerse de sus enemigos políticos e imponer sus agendas. Y por el otro lado, hay quienes sostienen que hay un contenido acá que debe ser explicado. Me ha hecho pensar que en los últimos días hemos sabido por servicios de inteligencia canadienses que un misil iraní derribó un avión civil en el espacio aéreo iraní. A nadie se le ha ocurrido preguntar por qué los canadienses espían el espacio aéreo iraní. Lo que nos importa no es cómo supieron eso y quién actuó para saberlo, sino si hubo o no un misil que con intención criminal derribó el avión. Este es un problema que se plantea por lo menos desde Richard Nixon, porque lo mismo se dijo en ese momento. ¿Cómo es posible que se estén usando audios para cuestionar la legitimidad del presidente? No le dio resultado porque, como sabemos, Richard Nixon renunció en el 74 para salvar el pellejo de un impeachment. Aclárenos, señor Albán, ¿qué es lo razonable pensar respecto del impacto que audios ilegalmente conseguidos, de fuente anónima y sin duda, filtraciones de no sabemos qué funcionarios? ¿Cómo evalúa usted el impacto que estos audios, antes de entrar al tema específico del señor Lecaros, el impacto que estos audios tienen sobre nuestro debate público? Bien, yo creo que uno de los temas centrales, gracias por la invitación. Uno de los temas centrales que tenemos en este momento en la agenda es la reforma judicial. Como sabemos, esta reforma fue planteada por el presidente Vizcarra el año 2018, en julio, a consecuencia del escándalo que se produjo por los audios. Esta reforma que se ha iniciado, sin duda, pero que ha sufrido muchas metamorfosis, cambios en el Congreso disuelto, y yo creo que con la clara intención de frenarla, de obstruirla, de alguna manera evitar un resultado como el que podría haberse esperado originalmente. Sin embargo, debiera ser acompañada de la reforma política, que como sabemos quedó trunca, ¿no es cierto? Pues bien, quiero señalar un dato muy importante. El señor Lecaros fue elegido, como se sabe, por una minoría dentro de la Corte Suprema. ¿Quiénes estaban en esa minoría o quiénes la integran?
nada menos que el señor Ángel Romero, juez supremo, que fue elegido a la Corte Suprema de la mano con Inostroza en un proceso absolutamente irregular manejado por el Consejo de la Magistratura de aquel entonces. Quiere decir esto que lo primero que tendría que hacer la Junta Nacional de Justicia es ocuparse no solo de Chávarri y los fiscales supremos que lo acompañan, sino también de las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura irregulares, y entre ellas está cómo llegaron a la Corte Suprema. Joaquín Rey, el señor Albán nos ha dado una prueba manifiesta de por qué se dice de él que es uno de los factotums que está detrás del nombramiento de los miembros, ¿no es cierto? Eso se dice con el tono de reproche. ¿Cuál es su reacción ante este tema vinculado al actual presidente del Poder Judicial? Yo primero quisiera decir, es cierto que estos audios dieron lugar al escándalo que luego condujo a la reforma de la justicia, pero yo tengo la impresión de que ya hemos convertido esto de tener un audio con el señor Inostroza como casi como un ataque zombie, ¿no? Que si ya has tenido una llamada con Inostroza, eso de alguna manera te descalifica. Y yo creo que es normal que dos jueces supremos tengan comunicaciones. De hecho, son 4 llamadas, en realidad, entre el 2016 y el 2017, ¿no? No es como el caso ahora, salió, por ejemplo, el caso del hijo de José Luna, que tiene 500 llamadas sin ser el juez. Bueno, eso sí ya me levanta, digamos, una sospecha. Pero entre 2 jueces, 4 llamadas en un periodo de más de 2 años, a mí me parece, digamos, algo que no me llama tanto la atención. Y en general yo creo que en el Perú hace falta también creer en alguien. Y actualmente la sospecha de que todos son corruptos, creo que es algo que también nos está haciendo daño como sociedad, porque se asume que todos son corruptos. El punto específico de haber olvidado de que sí tenía llamadas telefónicas y audios, parece un poco inocente, porque si él sabía que tenía, es raro que lo niegue. Perdón, ¿De pronto lo olvidó de verdad o no? Yo coincido por completo con que el tener un audio o una llamada no hace a la persona y olvidar que han habido esa llamada. Pero lo que es inaceptable es negarlo. ¿Lo podía olvidar o no? Enfáticamente negarlo y luego decir... Rey, no. ¿es inaceptable? A ver, digamos, si uno ve entre jueces supremos y superiores en Perú hay como 500. Supongo yo que en el transcurso normal de las labores cotidianas uno tiene muchas llamadas. Quizá yo no puedo poner evidentemente mis manos al fuego por el señor Lecaro, pero puede ser el caso de que no los haya recordado, ¿no? Los que estamos en la labor periodística, por ejemplo, hablamos con gente que probablemente en el futuro esté muy cuestionada y yo probablemente no me acuerdo de todas las llamadas, ¿no? Entonces llama la atención efectivamente, pero no es evidencia suficiente. A ver si es que convencemos al señor Albán que uno puede olvidar de buena fe. Pero... ponerle un ejemplo un poquito ligero, perdóneme, es viernes por la noche de verano y es por algo que no hay elecciones nunca en el verano en el Perú. Cuando Marlon Brando estaba escribiendo Memorias, después de los 70 años, llamó a Liz Taylor y le preguntó: oye Liz, quiero escribir sobre mi relación contigo, ¿hemos sido enamorados? No es exactamente la pregunta, ustedes me entienden, ¿no? Cuéntame, Liz, ¿por qué he olvidado lo que hemos hecho juntos? ¿Hemos sido o no enamorados? Había olvidado Marlon Brando. No es que quiera comparar la edad de Marlon Brando con el juez Lecaro, ni las relaciones amorosas con los vínculos profesionales entre los jueces, pero puede suceder que uno olvida que llamó a una persona. De acuerdo, pero Fernando, a mí lo que me lleva a sospecha no es el olvido, porque yo creo que una persona, si a mí me hubieran llamado, por ejemplo, y yo trabajara, hubiera sido juez supremo, y me dicen, ¿usted ha hablado con Inostroza? Yo hubiera dicho, la verdad no me acuerdo. O sea, si de verdad no se acordaba, no me acuerdo. Pero quien sale a negar enfáticamente, puedo asegurar que yo no he tenido ninguna comunicación. No, eso ya es otra cosa. Ahora, hay que juntar, por eso digo... ¿Eso qué es? ¿Qué es esa otra cosa según usted? Yo creo que es tratar de, digamos, eliminar cualquier posibilidad de que se piense que él pudiera tener algo que esconder. Y más bien ahora lo que pensamos es todo lo contrario. Llegado a ese punto. Yo también quiero eliminar toda posibilidad de que alguien crea que yo tengo algo que esconde. Yo sé que no la tengo, porque no soy juez, pero si hubiera alguna posibilidad, trataría de esforzarme también. Por supuesto, pero creo que por eso, quien se defiende con la verdad, dice la verdad, y la verdad debería haber sido, en ese caso, no puedo en este momento recordarlo, eventualmente por el trabajo
me he tenido que comunicar ¿Y con usted él. está 100% seguro de que esa opinión suya procede de una reflexión racional y no está teñida por una desconfianza ideológica, personal, grupal, política? Hace tiempo que yo Lecaros vengo sosteniendo, Fernando, que acá el debate ideológico, político, de derechas e izquierdas es absurdo. No, derechas e izquierdas no, pero hay campos, ¿no? Nos vienen Hay engañando. Acá lo que hay en el Perú es una, digamos, una costra mafiosa enquistada en el Estado y también con vínculos en el lado privado, y eso está acompañado de gente que se ha metido a la política para proteger esa situación. Y al Poder Judicial quienes queremos luchar contra eso. Ya. Esa es la situación. Señor Joaquín Rey, ¿qué hay en el Perú? Nos ha dicho su punto de vista sobre lo que hay en el Perú hoy. ¿Qué hay en el Perú 21? Bueno, yo estoy de acuerdo en que sí hay efectivamente, yo diría que en Perú hay una voluntad de cambio versus una voluntad de statu quo, digamos. Esa es la gran dicotomía, ¿no? Statu quo En es el también sentido de que impunidad. el statu quo de que las reglas de juego a nivel político no cambien, de que no haya reforma De que hacemos judicial. negocios entre amigos, los jueces se callan, los fiscales ayudan. Y que además también es el statu quo en otras convenciones sociales que tienen que ver, por ejemplo, con las libertades individuales, ¿no? Porque es curioso que quienes se oponen, por ejemplo, a la reforma judicial, a la reforma política, son también los grupos que acusan la ideología de género, que se oponen a la unión civil, ¿no? Entonces, es como, mantengamos todo como está versus una fuerza más renovadora, que busca una sociedad más abierta, digamos, y que uno puede ver esa dicotomía en casi todas las capas del debate, ya sea reforma política, reforma judicial, y que se pone de manifiesto en esta campaña electoral, ¿no? Y ahora, también hay gente que busca salvarse el pellejo, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero creo que no hay que meter a todos, digamos, no puedo asegurar yo que sea el caso del señor Lecaros, acá no tengo suficiente evidencia, ¿no? Bueno, yo tengo que decir sobre el caso de Lecaros que son pues una sumatoria de hechos, porque no tiene que ver solo con esa declaración. Ya lo dije, ¿quién es uno de los puntales de la presidencia? Preguntémonos. ¿Puntales de qué, perdón? De la presidencia de Lecaros en el Poder Judicial, el señor Ángel Romero, que yo creo que era peor que Inostroza. O sea, es decir, dudo mucho más del señor Ángel Romero que lo que dudaba de Inostroza. Ahora, entraron, como dije, en un proceso irregular y la Junta Nacional tendría que ocuparse de ese tema y de su permanencia. Todos sabían en el Poder Judicial que hoy día... Todas las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de la Magistratura van a ser revisadas así es. por mandato de la ley, y si se comprueba que fueron irregulares, y en este caso hay manera de comprobarlo... el audio para que se revise eso. Y si hay Son manera de 2000 comprobarlo, el señor Ángel Romero también tendrá que dejar la Corte Suprema. Y por eso es que digo, hay que tener la mirada puesta en cómo vamos armando el rompecabezas, porque en buena cuenta... ¿Rompecabezas? Hay un ¿Cuál es rompecabezas, o sea, hay usted? piezas sueltas que uno tiene que ir armando para mirar la figura completa. Yo lo que quiero sostener es que lo que se está tratando de evitar es que esta Junta no pudiera haberse integrado exclusivamente por gente insospechable de conductas que pudieran vincularlos a quienes están interesados en que permanezca determinada gente dentro del Poder Judicial y dentro del Ministerio Público. Y creo que hay varios elementos que nos permiten apreciar eso. Miremos el comportamiento del señor Lecaros en el primer concurso para la Junta Nacional. Maltrató al fiscal Cubas, lo maltrató en la entrevista. Y el señor Cubas era probablemente una de las personas más calificadas e idóneas para haber entrado a la Junta Nacional. Pero usted tiene por lo menos confianza razonable en 5 de los miembros de la Junta Nacional. Bueno, nosotros hemos investigado a todos los que estaban en la nómina y no hemos encontrado nada. La Tello no merece su total confianza. No hemos encontrado nada en los otros miembros de la Junta que nos ponga en duda. Tengo el máximo respeto por Vázquez. Pero se han hecho cuestionamientos sobre Ávila, ¿eh? ¿Sobre quién? Ávila. No, perdón, pero ese es un caso distinto. Pues yo por eso hablo... Es uno de los 5 miembros. No, me refiero a que yo estoy, en lo que personal, avalo por completo a Vázquez, a la jueza o ex jueza Tello de Ñeco, a Imelda Tumialán. La ASA. De la ASA me parece, por ejemplo, no lo conozco tanto, pero las referencias, Hay 4 entonces. Las referencias que tenemos Ávila, son muy buenas. ¿Y Ávila? De Ávila, a quien yo le tengo mucho aprecio, porque es una persona que ha trabajado con todo ahínco en muchos años en la Defensoría del Pueblo en el tema carcelario, han salido estas denuncias de plagio. Yo lo que he dicho es que se esclarezca. O sea, porque también eso, el plagio, ya por ejemplo sé que después de que asistí al programa Ampliación de Noticias el día lunes,
empezó a circular en las redes insultos contra mí diciendo que mi tesis también era plagiada. Yo puedo demostrar aquí. Pero no porque estuvo presente en la presión de noticias, no nos haga responsable de eso. Es que el señor Gómez, que participa como uno de los periodistas que interroga ahí, me atribuyó que el señor Siles era candidato mío, mi amigo, etcétera, y colega de la Católica. Y estaba presente. No, colega de la Católica. Colega de la Católica, por supuesto, y respaldado institucionalmente antes. El Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente. Nada de esto es casual. Yo fui invitado al programa Ampliación de Noticias y nadie me dijo que iba el señor José Campos. José Campos, que es un abogado que tiene todo el derecho de opinar y todo, sí. Pero él trabaja cerca de Boredo Dría, y Boredo Dría es el que está defendiendo precisamente a Falconi a capa y espada y pretende negar decir todo. Que no era abogado, yo le escuché decir que no era abogado, sino su amigo, que había asistido en calidad de amigo. ¿Así? Bueno, la verdad que no, con amigos así no necesita abogado entonces, porque bueno, en el fondo a lo que yo voy es que el señor José Campos me dijo esa mañana, antes de entrar al set y a los micros, me dijo, eso de estar escudriñando en las tesis para ver si hay plagio es un arma de doble filo, porque, por ejemplo, ya está circulando sobre ti en las redes que te has copiado, y en las redes comenzó a circular eso mucho después. O sea que él estaba ya muy claro de lo que iba a decir. Una cosa, y eso que se sugirió sobre usted como un plagiario de usted se ha quedado desvirtuado. Es totalmente, porque... ha quedado desvirtuado. Me permite explicar una sola cosa. Estos programas para detectar plagio, el Turnitin es el que utiliza la Católica, lo que hacen no es establecer directamente plagio, dicen coincidencias. Cuando una tesis es pasada por este programa y resulta que no tiene ninguna coincidencia, entonces hay que pensar que esa tesis está mal hecha, porque las tesis normalmente tienen que tener citas, autores que uno toma como referencia. Bueno, mi tesis está completamente citada. El único porcentaje menor que no hubiera llamado la atención para nada, que no aparece con cita, son trabajos de los años 2015, 2016, o sea, mi tesis es del año 2010. Bueno, señor en consecuencia, me han copiado probablemente a mí. Ya, usted comprende, Joaquín Rey, que es más joven, que el paso de los años genera pertenencias a grupos, lealtades, antipatías, rivalidades, la Católica con todas las de derecho, lo que uno hizo hace 20 años, hace 30 años, cómo votó, etcétera. Y el señor Albán, que ha sido una figura pública, ha sido incluso ministro del Interior durante un cierto lapso, está en el centro de varias, digamos, polémicas y hostilidades. Pero de lo que él dice, ¿qué puede entender un elector de buena fe de su generación y qué puede sacar en claro sobre los procesos institucionales para reformar el Estado y sobre todo la administración de la justicia? Primero quisiera decir que creo que ningún proceso va a darnos candidatos que nos satisfagan totalmente a todos. Para mí, digamos, el único causal realmente de decir este personaje está totalmente... no podría ser considerado, es un caso del plagio. Creo que el caso del señor Falconi, más que las llamadas con Nostroza, más que el tema de la bonificación. No se ha aprobado plagio de Falconi, ¿no, señor Albán? Sí, se ha aprobado. Está aprobado. En el caso sí, claro. Ese es el más serio. De hecho, ese es el... En su tesis doctoral, varias páginas de Enrique Bernales y de otros autores que no han sido citados ni siquiera en la bibliografía. Y en la tesis de maestría, 8 páginas de Iguren y de varios invocado para no hacerlo juramentar, más bien tenía que ver con este privilegio que tuvo por haber estudiado que de hecho no se ha invocado eso para no hacerlo juramentar. Así es. Lo que pasa es que es más evidente lo del puntaje. La comisión especial no ha querido examinar esto, y por eso yo digo que hay comportamientos sospechosos, y uno de ellos es el del señor Lecaros y del defensor del pueblo, que lamentablemente ha tenido un triste papel en todo este proceso. Bueno, regresemos a la pregunta, pero el elector, ¿qué debe sacar en claro de todas estas querellas que tienen mucho que ver con abogados que se distribuyen en instituciones, en trayectorias y en sensibilidades diferentes? El elector, primero, mi impresión es que en esta campaña, por lo menos, no llega a un nivel de sofisticación tan alto y no termina de entender todo lo que está pasando, ¿no? Creo que el elector, su principal anhelo sería en este Congreso, en esta elección congresal, que ni siquiera haya Congreso, ¿no? Decíamos, si el elector pudiera marcar en la cédula una opción que fuera suprimir el Congreso, yo creo que esa ganaría por goleada, ¿no? Y eso lleva a una pregunta de qué tan comprometidos están los electores hoy en día con la democracia, incluso como idea, ¿no? Yo no recuerdo en el pasado reciente
un punto en el cual hayamos tenido un mayor desdén por las Tampoco formas. exageremos sobre que no recuerdo usted. Yo le voy a hacer saber que en el año 1848 el joven Karl Marx llega a París y el mismo día en que llega va al Parlamento francés. Escribe un artículo en el diario Colonés en el que escribía diciendo que es el peor parlamento del mundo, el Parlamento francés, que da vergüenza que los herederos de la revolución sean corruptos, ignorantes, analfabetos. El peor del mundo, el francés, dice Marx. Es deportado, va a Londres, lo mismo, va al Parlamento francés y se corrige. Y dice, hay uno que es peor que el francés, el inglés. De manera que la crítica a los parlamentos, por lo menos yo la remonto hasta Marx antes de ser marxista. Bueno, no puedo juzgar a Marx, digamos, en ese contexto. Pero, digamos, yo creo que sí, no, más de uno considera en que el último parlamento, si uno ve en los últimos 20 años, ha sido el de más triste recordación, ¿no? Y por eso Bueno, pero y digamos que fue por un vicio de origen, que es que había una desproporcionada representación de un solo partido que obtuvo 73 votos. Y que se va a mantener. Y ese es un problema que veo que va a suceder en esta elección, ¿no? Las minorías van a estar sobrerepresentadas, ¿no? Por ejemplo, la lista que parece que va a tener más votación, que es la de Acción Popular, que estará probablemente en un 11%, probablemente va a terminar teniendo entre 30 y 40 congresistas, ¿no? Y la verdad es que en Lima nadie tiene, por lo menos en Lima, nadie tiene idea de quiénes son los congresistas de Acción Popular, ¿no? Ellos han hecho una elección interna y han salido militantes, que está muy bien, creo que es algo saludable para un partido. En general jóvenes, de muchas mujeres, ahora hemos invitado a una que más tarde vendrá. Mi punto es que son desconocidos y, por ejemplo, un partido nuevo, en su primera elección, como es el Partido Morado, va a ser probablemente la segunda fuerza. Fuerza Popular, de otro lado, que está en su peor momento, tan desprestigiado, va a ser también probablemente la segunda o tercera fuerza, ¿no? Y toda esa gran masa de 40% de blanco, que está ahora en blanco y viciado, ¿quién los va a representar, no? O sea, creo que va a ser un congreso que tampoco vamos a sentirnos representados, en el que las minorías van a estar representadas de manera exponencial y no auguro que sea que la gente sienta un congreso más familiar en este año y medio que queda, la verdad. Señor Albán, antes de despedirnos, pese a todo, usted guarda un optimismo en lo que puede ser la Junta Nacional de Justicia bajo la presidencia de Aldo Vázquez, que no es la católica, y del que nos ha dicho usted que tiene total confianza. Así es, yo conozco a Aldo hace varios años, nunca he escuchado sobre él nada que pueda ser cuestionable, me parece que tiene una conducta intachable y lo hemos también... Lo cual es tanto más raro porque que ha sido ministro de Humala y ministro de Humala en algunos ambientes es per se algo negativo. Claro, y sin embargo, a él eso no es tan absurdo como atribuir a que quien tuvo la comunicación telefónica ya es delincuente, ¿no es cierto? Pero a lo que yo voy es a lo siguiente, el grupo de profesores y estudiantes que estuvimos haciendo el seguimiento en la última etapa del proceso de la Junta Nacional de Justicia, no es que hemos comenzado a escudriñar a los que son nuestros enemigos o no nos simpatizan, no, les hemos pasado el escáner a todos. Y en el momento que hemos encontrado objeciones, esas son las que hemos levantado. No se trata entonces de mi amigo, mi enemigo. Sí, yo he visto incluso un texto de Ernesto de la Jara sobre su amigo Ávila en el que descubre casi con pesar que hay objeciones. Bueno, si eso se comprobara, la verdad, yo lo tengo que decir con toda sinceridad, también me duele porque siempre lo he considerado una buena persona, Ávila. Pero cuando me llamaron a mí el día domingo que estuve en el programa Cuarto Poder para decirme hemos encontrado plagios de Ávila y lo único que me dijeron fue en un artículo. Entonces dije, no, en primer lugar, no es lo mismo tesis que artículo. En segundo, yo no he leído eso y no tengo la información suficiente como para tener la convicción de que he plagiado. De manera que, por favor, si otros están trabajando el tema, denúncienlo ustedes. Yo, por supuesto, respaldaré que se le denuncie si es que efectivamente eso está comprobado. Y ahí quedó. De acuerdo. Joaquín Rey, palabras finales de este segmento. ¿Qué deberían hacer los candidatos para despertar confianza, particularmente entre los jóvenes de su generación? Yo creo que
para empezar, sería importante que se diferencien un poco más, ¿no? Hay un montón de opciones políticas, la verdad. Ahora son 21 partidos participando. Pero hay unos debates en torno al uso de armas de fuego, la pena de muerte, el género. Sí, yo veo que hay unas guerras tremendas. Pero yo siento que son cosas accesorias. No están en debate cosas fundamentales como decir yo quisiera un Estado un poco más grande, un Estado un poco más pequeño, o visiones si es que soy más liberal o conservador. Sobre eso no se debate. Sobre eso ¿Y no se por debate. qué? ¿Porque grosso modo estamos en la mayoría de acuerdo con lo que está pasando o porque no les interesa? No, yo no creo que estemos de acuerdo. No, creo que es parte de responsabilidad de los candidatos de elevar un poco el nivel del debate, ¿no? Porque viene uno y dice la pena de muerte, ¿no? El otro, la masturbación, la ideología de género, ¿no? Pero creo que es responsabilidad también de los partidos y los candidatos ofrecer, enriquecer un poco el debate y que haya más. Es increíble que hayan tantos partidos y tan pocas ideas. Eso no tiene sentido. Uno esperaría que haya menos partidos en todo caso. Esperemos que en los días que queden se aclaren los puntos oscuros que producen todavía desconfianza al señor Albán y que los electores tengamos motivación para hacer un voto informado y lleno de convicción en nuestra democracia. Muchas gracias por su presencia acá. Que tengan un feliz fin de semana y que puedan descansar por lo menos unos días del debate político. Muchas gracias. Fernando. Gracias. Hacemos una pausa y recibimos al constitucionalista Omar Cairo para hablar esta vez sobre las objeciones hechas a la ponencia del juez constitucional Carlos Ramos.